tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Hoy como invitado lo tenemos a Tomás Abraham, que es escritor y filósofo y ha escrito más de 25 ensayos, pero esta vez acaba de publicar su primera novela que se llama La dificultad. Vamos a hablar de ello. Pero también, como es una voz de referencia, vamos a pensar nuestra sociedad. Y esta vez lo vamos a hacer junto o a través del libro La dificultad. ¿Por qué? Porque se trata, de este personaje, Nicolás, que desde muy chico tenía serias o chocaba contra las dificultades, como así lo dice, porque era tartamudo, era zurdo y estaba excedido de peso. Es decir, que vivió una infancia y adolescencia no tan buena. Pero también es la historia de poder superar las dificultades, ¿no? Salir adelante, intentar, fracasar, aprender y siempre volver a intentarlo. Y yo diría también, es la historia de salir de lo dado, de aquel lugarcito que tenemos de comodidad y salir para buscar aquello que nos entusiasme, nos motive o nos encante. Y esto lo digo también no para cada uno, sino también como sociedad. Buscar entonces algo que nos motive, algo que nos entusiasme y algo que nos encante. Pero de todo esto va a hablar luego de los auspicios Tomás Abraham. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija, A una de mujer no mano. se le- Ah, la valija, sí, Sí. la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho. se sigue quejando. ¡Saque la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Como les dije, estoy con Tomás Abraham. Bueno, muchísimas gracias por venir, Tomás. Gracias por invitarme. Bueno, y felicitaciones por el libro, que me gustó mucho, me reí, lloré. También lo leí de un tirón, porque me contagié de la vida del personaje, de Nicolás, que parecería que vivía rápidamente, ¿no? O vivía con muchas ganas. ¿Cuánto tiempo te costó escribir esta novela? Y creo que más o menos unos 3 años. Ah, bastante. 3 años que la fui escribiendo, mientras escribía otros libros también, pero sí, un poco más de 3 años.
Te iba a preguntar, bueno, ¿por qué este título, no? Yo ya conté algo en la apertura, pero ¿por qué este título tan fuerte, La dificultad? Bueno, creo que... No vas a hablar de todo el libro, pero... No, el primer título se llamaba La caverna. Y eso no funcionaba bien, incluso todo lo que había escrito no funcionaba bien. Y después apareció la dificultad. Estos títulos aparecen en forma casi espontánea, como pequeñas iluminaciones que uno tiene, porque sin duda que la palabra creo que condensaba un poco como el leitmotiv de lo que allí acontecía. Más allá de eso, la palabra dificultad para mí siempre fue muy importante, hasta en mi función de profesor, ¿no? La importancia de tener dificultades. Lo que pasa es que no es que uno las busque necesariamente, se las encuentra. Sí. Pero sí, la dificultad me parecía que ilustraba bien algo que tiene que ver con el esfuerzo, algo que tiene que ver con el tropiezo, ¿no? Algo que tiene que ver con el obstáculo, ¿no? Y con todo lo que eso, qué efectos produce eso en alguien, ¿no? Claro. Y algo que tiene que ver con aprender, con seguir intentando, ¿no? Porque fracasar, bueno, tiene que ver con la vida. Y sí, tomo una frase del libro que decía que Nicolás chocaba contra las dificultades. Así fue su vida de la infancia y adolescencia, ¿no? Tartamudo, zurdo, en un tiempo donde ser zurdo era muy difícil. Sí. Y también excedido de peso, así que tenía todas las contras para el chico. Sí, sí, yo me río un poco del personaje. Sí, era para reírse también. Sí. A uno le daba mucha pena, pero también se reía. Sí. Claro, sí, porque esas dificultades eran dificultades de algún modo provocadas por otro. Sí. Engordar, ¿no? Engordar un hijo, engordar con inyecciones de aceite de hígado de bacalao es una estrategia educativa. Sí. Es decir, más todavía cuando el hijo era sano. Es decir, no era se usaba ser gordito, ¿no? En aquella época. Sí, claro, como un ejemplo de robusto. Claro, y de, ahí era sano, el chiquito gordito era sinónimo de sano. Es como que las madres podían estar orgullosas de tener un hijo gordito. Claro. La surdera, sí, era un poco de época, por supuesto que no todos los padres enderezaban a sus hijos, porque eso no era así, pero era muy raro encontrar un zurdo en un aula, cosa que ahora abunda, pero era muy raro encontrar un zurdo. No sé si es porque se los corregía o no, no creo, pero el personaje sí fue corregido de un modo que quizás el lector no tenga una idea de lo que eso puede llegar a significar. La mano hábil, inmovilizar la mano hábil, claro, y poner en ejecución la mano que no tiene ningún tipo de motricidad innata para realizar lo que son las letras, el alfabeto. Sí, el alfabeto porque todo esto acontece en el ingreso a la primaria. Claro. Es decir, todo el alfabeto, todas las vocales y todas las consonantes, dibujarlas con la mano inútil es un doble aprendizaje. Primero porque todos los chicos en primer grado tienen que aprender a escribir. Claro. Pero aparte uno tiene que aprender a usar una mano que no está destinada a eso, ¿no? Lo de la tartamudez es algo que es como un don divino, sino por decir un don diabólico. La tartamudez es algo que aparece. No hay alguien que lo haga a uno tartamudo, enderezarlo por una... Sí, creo que tiene que ver con las emociones, ¿no? La tartamudez. Bueno, eso es un misterio casi bíblico, digamos, pero sí tiene que ver con la tartamudez, que es un tema que cada tartamudo puede hacer su propia historia y su propia teoría. No está en manos de fonoaudiólogos, no está en manos de psiquiatras y demás que tienen distintas tendencias y demás, hasta creer que eso tiene que ver con alguna neurona o hasta cuestiones psicológicas y demás. En todo caso, esa tartamudez era otra dificultad que tenía el niño cuando entra a la primaria, no solamente lo de la surdera, todo ese tipo de cosas que implica la escritura, sino es en el hablar, en la oralidad. No puede pronunciar las palabras completas porque se le traban en las consonantes fundamentalmente, y fundamentalmente en ciertas consonantes. Ahora, toda esa experiencia que es el primer capítulo del libro, y después algunas cosas
van Se siguiendo. tiene que ver, claro. Al mismo tiempo está visto desde un punto de vista casi teatral, Sí. de comedia. Sí. Acá no hay pena, Sí, sí, sí. no hay ninguna pena que tener, sino simplemente relatar las impresiones, las emociones también, pero las dificultades concretas que se tienen en las relaciones humanas cuando eso sucede. acontece. Bueno, un chico que digamos que la pasó muy mal, entonces en la infancia y la adolescencia, Bueno, hay no una solamente frase con que el aprendizaje, sino hay- con la discriminación también. Sí, pero hay sus una frase padres. que yo pongo allí Sí. y por algo la pongo, ¿no? No fue una desdicha, fue un cambio de felicidad. Es decir, acá no hay pena, acá no hay compasión, acá no hay identificación sentimental, porque en todo este tipo de dificultad siempre se construye algún refugio en donde se puede estar más o menos seguro. Gracias a la tartamudez, el personaje no se vuelve esquizofrénico, empieza a tener una vida interior Claro. muy fuerte. El no hablar lo hace pensar y buscar pequeños rincones y pequeños secretos. Hasta tal punto acontece eso que muchas veces con estas compensaciones, después uno no quiere perder las compensaciones. Claro. Es decir, si algo me pareció a mí, o al menos intenté, es que acá no hubiera pobre chico. No, pobre chico no. Este chico se la rebuscó después como para que eso, que fuera una dificultad, de alguna manera pudiera ser sorteada. Bueno, le llevó casi 20 años, pero eso no tiene tanta No, importancia por el tiempo. supuesto. ¿no? Bueno, Tomás, yo también tomo esta novela para, porque obviamente en la dificultad se habla de los grandes temas de la vida y lo traigo para nuestra sociedad, ¿no? Y mirá la pregunta que te hago, ¿qué aprendimos como sociedad? ¿Qué aprendimos y qué nos falta aprender, ¿no? Hablando de las dificultades, obviamente, porque por supuesto la vida y sobre todo la vida en sociedad, los países tienen dificultades. ¿Qué aprendimos tan difícil y qué nos falta tan difícil para aprender? Es muy difícil hablar de las sociedades y de los pueblos como si fueran personas, Sí. ¿no? Es decir, como que tuvieran un temperamento, una manera de ser, como somos los argentinos y ese tipo de cosas. Entonces uno hace de una comunidad, que es una comunidad heterogénea, donde es cierto que hay idiosincrasias, maneras de vivir y maneras de pensar que se heredan, pero la homogeneidad es muy complicada. Si es complicada para una persona, esa persona es así, imaginémonos para un pueblo que tiene una historia además, ¿no? Claro. Que no es una personalidad. Entonces esto es complicado, pero siempre se puede decir algo A ver, con ¿qué me una puedes cierta, decir? Sí. una cierta irresponsabilidad. Creo que aprendimos muy poco. Sí, aprendimos muy poco porque está visto que la democracia no la podemos apreciar bien. Es decir, no sabemos cuidarla porque tampoco nos interesa mucho o creemos que es algo fácil, a pesar de todo lo que pasó en la historia argentina, ¿no? Vemos en este circo electoral que hay, han transformado la democracia, que es algo muy importante, ¿no? Porque la democracia es el reservorio de la pluralidad, es decir, es para mí la definición más actual que tengo de la democracia, que es la garantía de que pueda haber opiniones plurales y disímiles, ¿no? Eso es la base, ¿no? Después hablamos de república, de los poderes, de la igualdad y de todo ese tipo, pero esa es la base, es decir, si uno quiere distinguir una sociedad democrática de otra que no es democrática, es el rol que tiene el Estado en cuanto garante de la pluralidad de opiniones y de pareceres, o tratando de imponer una línea y persiguiendo, censurando, adueñándose de medios, etcétera, de la otra. En ese sentido lo hemos transformado, me doy cuenta yo como ciudadano, yo tengo que ir a votar este año como 6 veces. Sí. Es decir, a dispositivos electorales totalmente inútiles y truchos, inventos de paso donde hay listas únicas, donde se hace a dedo, que es una preelección igual a la elección. Estoy obligado a ir, creo que estoy obligado a votar algo que se llama Parlasur, ¿no? Que es una cosa, digamos, espantosa. Es decir, que hayan inventado, se ha constituido una especie de... después tengo que ir a un balotaje, sí, hay balotaje. Sí, más o menos 6 veces tengo que ir a votar, sí. Creo que para nada. Entonces digo, se ha constituido una especie de red donde están financiados, ¿no? La clase política, que es enorme, ¿no? El periodismo, las consultorías,
los encuestadores. Digamos, estos 4 grupos conforman una red que se llama Actualidad. Y esa Actualidad necesita una inversión de dinero enorme y además obliga a la ciudadanía a mantenerla de acuerdo a su parecer, porque si dieran, por ejemplo, el voto optativo, ¿no? Entonces el que quiere va, el que no quiere no va, pero no por desprecio a la democracia y porque le parezca más, más conveniente una dictadura, para nada. No, es un modo democrático de por lo menos invitar a la gente, se le interesa participar de este circo electoral que no para nunca, que llena las pantallas, que llena las voces, que si en un momento dado se detendría, ¿no? O se detuviera, quizás podríamos llegar a pensar lo que pasa efectivamente en la política argentina. No es esto. Es otra cosa lo que pasa en la política, porque la política tiene que ver con estructuras, la política tiene que ver con proyectos, la política tiene que ver con posibilidades, qué pasa en la Argentina, qué margen de maniobra tiene cualquier gobierno que venga, qué relación hay con la geopolítica, de qué modo intervienen los chinos, qué pasa con los recursos naturales, qué pasa con distintos tipos del control de gasto público, del control de los dineros. No, pero esto no solamente que nos distrae, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido poco después de dictaduras sangrientas, ¿no? No solamente nombramos comandantes en jefe que tienen que ver con eso, sino que también hablamos de juventudes maravillosas, como si hubiera sido esa década una especie de fiesta de la juventud, ¿no? En donde en nombre de ideales se quería transformar el mundo, ponemos punto y aparte y no se habla nada más. Entonces, yo siento que vivo en una comunidad en la que me siento aislado, no porque yo sea mejor, yo no soy mejor que nadie, pero que realmente la circulación de la palabra, la posibilidad de intercambiar opiniones, de cambiar de posición, realmente se ha transformado en una especie de chavismo ideológico que divide a la sociedad en dos y que entretiene con esta especie de odios recíprocos, ¿no?, a una sociedad que así se enferma. Así que, si vos me querías preguntar un poco sobre eso, creo que te respondí. Bueno, fuimos con todo. Por supuesto, también Nicolás en algún momento está en el mayo del 68, ¿no? Interesante. Y aquí te quiero decir, y siguiendo lo con que estás hablando, quizás perdimos ideales, también como sociedad, como argentinos. No hay nada que nos convoque, que nos entusiasme, que soñemos, que nos ilusionemos. ¿Qué nos pasa? No sé, yo creo que los ideales no se pierden si es que en algún momento se los tuvieron, ¿no? Es decir, yo no creo que se han perdido los ideales, no considero que la Argentina sea una sociedad nihilista, ¿no? Que se han perdido los valores, que no creen nada. La sociedad argentina es una sociedad de creencias sumamente fuertes. Uno puede ir a Europa, ¿no? Puede ir a Suecia, ¿no? Sí. Puede ir a Inglaterra o puede ir a Francia y note ahí que la sociedad de consumo se lo comió todo. Claro. La gente quiere consumir. En Argentina no. La gente es muy creyente en la Argentina. Si no creen en el Papa Francisco, creen en Eva Perón. Y si no creen en Eva Perón, creen en Cristina Kirchner. Acá hay fervor de creencia, lo que no siempre es bueno porque crea fanatismos. Claro. Y crea simbologías que son sacrosantas, y todo aquel que toma distancia respecto de esa simbología o que la critica se puede convertir en un maldito o en un gorila o en lo que sea, etcétera. Pero la sociedad argentina no es una sociedad nihilista, no es una sociedad descreída, sino de creencias que tornan al apasionamiento fanático, que a veces puede llevar al derramamiento de sangre y otras veces puede llevar a una disolución, pero no noto para nada que se hayan perdido los ideales. Creo que no se sabe qué hacer con los ideales. Bueno, yo te lo digo porque cuando se habla de los candidatos a presidente, los mejores posicionados, dicen que más o menos son los mismos, ¿no? Y que son moderados y que no van a haber muchos cambios. Y entonces uno se pregunta, yo estoy con el tema de la pobreza, digamos los problemas profundos de la Argentina, no convocan, a nadie le importa. A todos les importa, a todos les importa. Lo que Pero pasa ¿por qué es no son tema de campaña, por ejemplo? ¿Por qué no son temas de campaña? Primero porque creo que no hay ideas, es muy difícil tenerlas, y las campañas políticas son campañas de proselitismo.
Es decir, son campañas de promesas, no son campañas de análisis. Pero hay otros que sí podrían analizar. El periodismo podría analizar. O sea, un candidato, ¿no?, a presidente no va a presentar en la televisión su plan de salud con un PowerPoint, porque el rating se le cae al piso. Entonces, pero sí yo creo que, a grosso modo, algunos candidatos, o si no todos, podrían hablar de ciertas cuestiones prioritarias, ¿no? Es decir, hay candidatos, por ejemplo, que yo escucho que hablan de la independencia del Banco Central y del cepo. Sí. Ese no es un problema prioritario en la Argentina. Claro. Ese no es. Puede ser la pobreza, puede ser cuánto cobran los jubilados, puede ser el desarrollo económico, puede ser el desarrollo humano, es decir, cuánto se va a invertir en salud. Es decir, hagamos un cálculo, ¿cuánto se invierte en política para mantener a la corporación política, para que baile 6 veces por año, a todos los miles de diputados y concejales e intendentes que hay en todo el país, comparado con un presupuesto por la salud? Hablemos de eso, es decir, los recursos son escasos. Entonces, si los recursos son escasos, es muy importante cómo se los distribuye y quién los controla. Es decir, hay ciertos temas prioritarios que con el tema de cambiemos, o con el tema del modelo, ¿no?, se cree que está todo dicho. Pero en realidad, lo que también hay que aceptar es que la Argentina es un país sumamente débil en el concierto internacional, que vive de sus materias primas, que sus materias primas tienen un gran comprador, que ese comprador compra menos, y que el giro de posibilidades depende de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en la China, de lo que pasa en la región, y que ningún presidente, salvo que esté en campaña, porque para eso están en campaña, va a decir todo va a ser distinto, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido las líneas y los ejes de determinación son muy estrechos. A ver, pero bueno, como dijiste, vas a votar como 6 veces vos este año, ya votaste algunas. Es decir, que parecería que vienen grandes cambios en la Argentina. ¿Vos crees que van a haber cambios profundos? No, yo creo que lo que puede pasar es una situación en donde la parte más estructural de la Argentina va a variar poco. Es decir, que no va a haber grandes inversiones durante mucho tiempo, si las va a haber algún día, de desarrollo económico. La única inversión interesante es o para obra pública, ¿no?, o para alta tecnología, que se instalen acá empresas. Eso no ocurre en los últimos 50 años, creo. Así que eso es difícil. Y va a ser más difícil aún porque va a haber una cierta inestabilidad política que ahora no hay. Porque nosotros hemos vivido durante 12 o 13 años de un centralismo y de una verticalidad de un poder muy fuerte. Y en la Argentina siempre han funcionado bien los poderes fuertes. Funcionó bien durante Menem, durante 10 años. La concentración en un poder funciona bien. Creo que en el futuro el país, el gobierno y el poder político va a estar distribuido. Va a haber, si ganan el gobierno, siolismo, sí, que va a intentar hacer algo. Por otro lado va a estar el cristinismo, ¿no?, si es que lo hay. Si gana Macri va a ser exactamente lo mismo porque se van a repartir. Y en general la Argentina nunca fue a nivel político y a otros niveles tampoco, un país que tenga un especial talento para el consenso, para los acuerdos, para las alianzas y para las confederaciones. Generalmente se producen rupturas y tensiones. Por lo tanto, ante una estructura económica poco elástica y un panorama político inestable, no creo que haya grandes cambios favorables. Espero que no sean desfavorables. A ver, pero yo tomo al personaje Nicolás, ¿no?, que a pesar de sus dificultades, ¿no?, su tartamudez y tantas otras cosas, llega finalmente a saber qué es lo que le gusta y a celebrar la vida, ¿no?, dando clases, impresionante para uno que había sido tartamudo, dando clases y, bueno, siendo profesor, docente de filosofía. Así que no puede ser también para la Argentina aprender, fracasar, intentar y en algún momento llegar a ser un país donde todos podamos vivir dignamente. Claro que sí, claro que puede ser, todo puede ser. Claro. Todo puede ser, pero que todo puede hacer no es que todo sea. Entonces eso ya dependerá mucho también de, no sé, la vida a mí me gusta no porque me dé esperanzas, me gusta por lo que vivo.
Entonces no necesito estar mal como para creer en que algo va a estar mejor. Cuando algo está mal, lucha para que esté mejor, ¿no? Lucha. Es decir, tiene una fuerza para hacerlo porque no se quiere resignar. Claro. Lo más importante, por eso se llama la dificultad también, es la voluntad de superación. Claro. ¿No? Entonces esa voluntad de superación no es algo que uno delega en otro, es justamente lo que no se puede delegar. Entonces, si yo digo, me gustaría que los argentinos vivieran mejor, no, ¿dónde estoy yo? O me gustaría que el país fuera mejor, ¿dónde estoy yo? Es decir, eso no se puede delegar, ni nadie lo puede delegar en mí. Es decir, que yo dé, como si fuera un pastor, una situación. Como filósofo, como intelectual y filósofo, a mí me interesa la dificultad. Es decir, pensar las dificultades, no silenciarlas, porque únicamente pensando las dificultades uno puede superarlas. Si la dificultad a uno lo amarga, lo deprime, entonces va a estar siempre en esa dificultad. Claro. Es decir, no hay que soslayarlo. Ahora, aceptando la dificultad y como intelectual o como los periodistas, es decir, la gente que se ocupa de opinión pública, que trabaja la opinión pública, lo que tiene que hacer es analizar las dificultades, porque para las esperanzas sobra la gente para vender ilusiones y demás. Creo que el rol nuestro o el rol mío es hablar de lo que hay que superar, pero para eso hay que analizar y hay que usar la cabeza aunque cueste esfuerzo, ¿no? Está bien. ¿Y qué quisiste provocar con la dificultad? Lo que quise provocar es escribir un libro. ¿No quisiste provocar algo más como filósofo? A uno no le quedan restos después de escribir un libro, como para poder pensar en provocar. La única provocación que me interesó al escribir el libro es realmente tener algún lector. Eso me gustaría, si no, no lo hubiera escrito. Es decir, lo hubiera podido escribir para mí, pero no lo hubiera editado, no hubiera buscado un editor. Claro. Sí, me interesaría tener lectores y realmente con eso estoy más que satisfecho. Está bien, y bueno, me imagino si estás teniendo muchos lectores. Bueno, Tomás Abraham, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos el martes que viene.